Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo un videito que mezcla un poquito la historia y un poquito el futuro. Y es porque ambos se encuentran en este momento para dejarnos una lección. Este 1 de mayo, como hace muchos años, como hace más de un siglo, celebramos el Día Internacional del Trabajador, no del trabajo. Y resulta que es la conmemoración de algo que pasó en 1886, el 1 de mayo, cuando arrancan las protestas de una serie de sindicalistas de Chicago, donde ellos protestaban para que su jornada laboral fuera de 8 horas. Escuchen esto porque es un dato que nos va a servir para el futuro. Resulta que el 4 de mayo todo se sale de control. Ocurren episodios de violencia entre la policía y los manifestantes. La policía, como siempre, tratando de reprimir la protesta. Y si eso pasa ahora, que estamos un siglo, más allá de un siglo, de hecho, después, y lo seguimos viendo, imagínense cómo podría haber sido en 1886. Pues resulta que todo se salió de control en ese momento y, como les digo, se tornó bastante violento, razón por la cual en 1887 8 de estos sindicalistas fueron apresados. 5 de ellos fueron condenados a muerte. Uno no alcanzó a llegar a ese destino porque se suicidó antes. 3 de los restantes recibieron condenas de cárcel. Ellos son considerados como los mártires del Día del Trabajador. Y efectivamente, todos los 1 de mayo se conmemora esa actitud de ellos de tratar de reivindicar la voz de los protestantes, reclamando que no hubiera esclavismo, que la jornada laboral fuera solamente de 8 horas. Y una vez más nos recuerda que la clase obrera siempre ha sido la que ha levantado la voz por los derechos del resto de la sociedad. Estamos hablando de más de un siglo. Y un siglo después, seguimos muchos levantando la voz por la reivindicación de los derechos del resto de la sociedad y muchos otros efectivamente satanizando esto, pero disfrutando de los derechos que muchos han conseguido incluso a costa de su propia vida. Pero ¿por qué les estoy contando todo esto? Pues porque este año en Colombia hay algo muy particular para este 1 de mayo, que es el Día del Trabajador. Y es que nos demos cuenta cómo ese 1 de mayo y 4 de mayo de 1886 se unen hoy en Colombia con el 1 de mayo de 2025 y todo lo que viene de aquí a futuro. Vamos a hablar precisamente y a tratar de desglosar un poco las preguntas de la consulta popular. Vamos a tratar de entenderlas y de darnos cuenta que este 1 de mayo efectivamente tiene un significado muy especial para los que queremos que nuestros derechos laborales sean respetados, que recuperemos muchos de los derechos que hemos perdido y que efectivamente tengamos un trabajo digno. Vamos a ver. La primera pregunta de esta consulta popular parece muy bien pensada precisamente para que nos acordemos de lo que sucedió ese 1 de mayo y ese 4 de mayo de 1886. Por una razón similar, se dieron todas esas protestas que efectivamente dieron lugar a la conmemoración de este Día Internacional a nivel mundial. Resulta que la primera pregunta de nuestra consulta es si estamos de acuerdo o no con que la jornada laboral dure máximo 8 horas y que sea este horario entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Pues cómo no vamos a estar de acuerdo nosotros con esto, si es que nosotros también tenemos que vivir. Todos los colombianos tenemos derecho a compartir con nuestra familia, a disfrutar momentos de ocio, de descanso, a distribuir el tiempo libre como queramos. Pero si nos la pasamos todo el tiempo trabajando, esto no lo podemos hacer y eso hace parte también del bienestar de nosotros como seres humanos. Muchos de los empresarios no están de acuerdo con que esta jornada laboral sea solamente de 8 horas y mucho menos con que se paguen las horas extra. Pero aquí nosotros tenemos que hacernos sentir para que efectivamente nuestras familias también puedan disfrutarnos a nosotros y nosotros a ellos. Y si trabajamos un poco más, pues que nos paguen por ese tiempo extra. La segunda pregunta de la consulta popular es si estamos de acuerdo con que se pague un recargo del 100% por trabajar el día de descanso o festivo. Muchos van a decir que eso ya existía, como siempre salen a decir. Y efectivamente hay algo que sí está relacionado con esto, pero no en ese porcentaje. Y como yo lo dije en el punto anterior,
Aquí lo que tienen que aprender los empresarios es a pagar también por el tiempo que la gente da extra en sus empresas. Y lo lógico es que si nosotros estamos dando de nuestro tiempo de descanso, que es tiempo para nosotros mismos o para nuestras familias, pues efectivamente por lo menos sintamos que nos están pagando lo justo. Lógico que estamos de acuerdo con que se pague el 100% de recargo por trabajar el día festivo o el día de descanso. La tercera pregunta de la consulta popular está relacionada con que si estamos de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas tengan incentivos para que lleven a cabo sus proyectos productivos y cómo vamos a decirles nosotros que no estamos de acuerdo con eso. Si precisamente de ese tipo de empresas, que son la mayoría en Colombia, es de donde sale la fuerza productiva y que necesitan efectivamente que tengan incentivos para que generen empresa y para que generen empleo y para que generen también una mejora en la economía del país. Obviamente que tenemos que estar de acuerdo con esto. La cuarta pregunta de la consulta popular está relacionada con que si estamos de acuerdo o no con que las personas que tienen tratamientos de salud específicos puedan solicitar licencias para poderlos llevar a cabo, o las mujeres que también tienen periodos menstruales bastante dolorosos e incómodos también tengan permiso para poder descansar los días de su periodo. Pues también, obviamente, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Es que aquí nosotros vemos que a muchas personas les toca irse enfermas a trabajar porque si no lo hacen pueden perder el trabajo. No hay nada más improductivo que una persona que se está sintiendo mal vaya a trabajar. Es que esto es beneficioso incluso para las empresas. Es más, muchas personas pueden estar desde su casa laborando virtualmente en el caso que dichas enfermedades o tratamientos se los permitan. Pero también, si hay tratamientos o enfermedades que no les permiten desempeñar sus funciones, lo lógico es que las empresas también se humanicen y les den las licencias que necesitan para poderse recuperar y para poder hacer los tratamientos adecuados. Claro que estamos de acuerdo. La quinta pregunta de la consulta popular está relacionada con que si estamos de acuerdo con que las empresas por cada 100 empleados que tengan contraten a 2 con discapacidades. ¿Y cómo no vamos a estar de acuerdo? Si estas personas seguramente que pueden contratar tienen todas las capacidades también para poder ejercer sus labores, para dignificar su vida, para llevar también la comidita a la casa. Estas personas deben ser respetadas, deben tener dignidad y claro que estamos de acuerdo con que puedan trabajar. La sexta pregunta de la consulta popular está relacionada con que si estamos de acuerdo con que los aprendices del SENA o de instituciones similares tengan contratos laborales comunes y corrientes. Y yo personalmente estoy súper de acuerdo, me la juego completamente por el SENA, porque estos muchachos tienen una formación excepcional, de altísima calidad, y eso no se ve reivindicado en sus contratos. Es más, son muy explotados y muy menospreciados en muchas empresas. Entonces, obvio que estoy de acuerdo con que ellos sean tratados como cualquier empleado y tengan contratos laborales totalmente dignos. La séptima pregunta de la consulta popular está relacionada con las personas que trabajan en plataformas de reparto, que nos preguntan si estamos de acuerdo con que estas personas puedan acordar su tipo de contrato y que además se les pague la seguridad social. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con esto si esas personas son de las que más informalidad en el trabajo tienen y no tienen derecho efectivamente a seguridad social? Ya es hora que esas personas que trabajan de sol a sol efectivamente tengan dignidad en el trabajo y sobre todo que tengan seguridad social. La octava pregunta de la consulta popular me encanta personalmente porque es la que dice que si estamos de acuerdo con que los empresarios del campo tengan un régimen laboral especial que permita que estos trabajadores agrarios tengan una vida laboral totalmente digna. ¿Cómo no vamos a estar nosotros de acuerdo con que nuestros campesinos, aparte de trabajar de sol a sol, literalmente, tengan dignidad laboral? No hacerlo sería muy mezquino. La novena pregunta de la consulta popular habla que si estamos de acuerdo con eliminar la contratación que se hace a través de intermediarios o por tercerización y con el tema de los contratos sindicales que lo que hacen es precarizar precisamente la dignidad laboral. Obviamente,
todas las cosas que ayuden a que las personas tengan un contrato laboral digno, completo, con seguridad social, con prestaciones, ¿cómo le vamos a decir que no? Claramente, esto toca eliminarlo. La 10ª pregunta de la consulta popular está relacionada con que trabajadores como trabajadoras domésticas, madres comunitarias, artistas, deportistas, periodistas y todas las personas que hoy en día no tienen un contrato laboral formal sean formalizados y que además se les pague la seguridad social. Es que en serio toca explicar más esto. Efectivamente, todos los trabajadores en Colombia deberían tener contratos formalizados y sobre todo deberían tener derecho a que se les pague la seguridad social. La 11ª pregunta dice que si estamos de acuerdo con promover que se hagan los contratos de manera indefinida y que esto genere mayor estabilidad laboral y que se paguen efectivamente las prestaciones sociales. De nuevo, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? No hay nada peor que esos contratos a término definido, esos contratos por prestación de servicios que lo único que hacen es precarizar precisamente la vida de los trabajadores. Claro que sí, estamos de acuerdo con los contratos a término indefinido. Y la última pregunta de la consulta popular nuevamente está relacionada con nuestros campesinos y campesinas. En ella nos preguntan si estamos de acuerdo con que a ellos se les dé un bono pensional. Y vuelvo a decir, ¿qué clase de cabeza mezquina diría que no? Cuando nuestros campesinos y campesinas son los que mueven la gran mayoría de la economía de nuestro país y aparte son los encargados de llevarnos nuestra papita a la mesa. Entonces, claramente, que tengan dignidad cuando lleguen a la edad madura, que tengan un poco de descanso y sobre todo que no tengan una preocupación más que los obligue a trabajar incluso a costa de su propia salud cuando ya están viejitos. Claro que estoy de acuerdo con esta pregunta. Y sí, ya sé que muchos de ustedes van a decir, Marcela, ¿y qué tiene que ver la consulta popular, las 12 preguntas con el 1 de mayo? Eso es oportunismo, eso es utilizar la marcha para hacer política. Y no, señores, resulta que como les dije al principio del video, este 1 de mayo es particularmente especial para nosotros porque precisamente el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador, el presidente Gustavo Petro va a radicar estas preguntas de la consulta popular. Así que desde ese día y en adelante va a quedar oficialmente constituida la consulta popular para que la promovamos los que tenemos conciencia social y ayudemos a que efectivamente cumplamos con el umbral que necesitamos para que cada una de estas preguntas sea un hecho. Recordemos que no hacerlo es simplemente mezquindad, es simplemente hacer lo contrario a lo que el pueblo necesita. Nosotros no somos así y esto no se trata de colores políticos, de izquierda, derecha o centro. Esto se trata, como les dije antes, de conciencia social, de saber que efectivamente nosotros tenemos que pelear por nuestros derechos porque ya nos dimos cuenta que en el Congreso no lo van a hacer. Entonces, este 1 de mayo es importantísimo que todos desde donde estemos nos hagamos sentir, apoyemos la consulta popular y utilicemos este marco del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, para reivindicar nuestros derechos como trabajadores. Nos vemos todos en las calles, llueva, truene, relampaguee o haga sol, para que podamos todos empezar a promover la consulta popular. Recuerden, como siempre les digo, el pueblo solo tiene al pueblo y el Congreso ya demostró que no está con nosotros. Entonces nosotros vamos a pelear por nuestros derechos y vamos a actuar como esos héroes del 1 de mayo y 4 de mayo de 1886. Hoy lo vamos a hacer desde Colombia. Vamos a reivindicar nuestros derechos a través de la consulta popular, instaurándola desde este 1 de mayo de 2025. Nos vemos en las calles.